indicar cómo se le conocía a la citada lideresa como alias el colegiado le pide a usted, cuando hable y dice organización criminal, usted tendría que decir de esta presunta organización criminal, porque lo que usted va a probar es que había una organización criminal. Así es que le pediría eso, por favor. Si usted me permite, según diversas casaciones de la Corte Suprema, cuando el Ministerio Público formula la acusación, tiene certeza fiscal. Lo que yo les estoy presentando a usted es la certeza fiscal, que voy a buscar la certeza judicial. Y espero que usted me pueda comprender, pero es lo que voy a presentar en esta acusación. Ok, siga. Entonces, dentro de la certeza que tiene el Ministerio Público vendrá el testigo Antonio Camayo Valverde a decirnos que a la acusada Keiko Fujimori, lideresa de la organización criminal, se la conocía como alias la señora K. Y ella, la acusada, en la cúspide, en el liderazgo, ejercía esta jerarquía vertical con las siguientes funciones: orientar, conducir, coordinar actividades criminales. Pero también dentro de esta organización criminal vamos a encontrar, y se les va a presentar, un segundo grupo, el grupo central, conocido como la cúpula. Un grupo reducido que comparten el control con la lideresa. Para el año 2011, esta cúpula estaba integrada por los acusados Vicente Ignacio Silva Checa, Ana Rosa Gers Garfias de Vega, Pier Paolo Figari Mendoza, Jaime Yoshiyama Tanaka y Adriana Tarazona Martínez. Para el año 2016, la cúpula sigue siendo la misma: Silva Checa, Gers Garfias de Vega, Figari Mendoza, Tarazona Martínez, pero ingresa José Klimper Ackerman y sale Jaime Yoshiyama Tanaka. Y esta organización criminal va a tener distintos niveles y jerarquías que ustedes van a conocer. Para el año 2011, un primer estadio conocido como el aspecto financiero e integrado por los acusados Jaime Yoshiyama Tanaka, que lo jefaturaba, Augusto Mario Bedoya Cámere y José Klimper Ackerman, quienes se van a dedicar a captar, recolectar y distribuir activos. Y dentro de este estadio también vamos a encontrar a quien se encargaba de captar a estos falsos aportantes, es decir, Jorge Yoshiyama Sasaki. Un segundo estadio, vamos a encontrar un aparato administrativo que va a realizar los actos de administración de esos activos ilícitos, en el cual vamos a encontrar, jefaturándolo, a Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés, e integrándolo Antonieta Gutiérrez Rosati, Ana Cecilia Matsuno Fuchigami, Carmela Paucarapaxi, Rafael Arcángel Herrera Mariños y Erika Yoshiyama Koga. Un tercer estadio, un aparato legal, quien va a ejercer el del asesor de la lideresa, es decir, el acusado Vicente Ignacio Silva Checa, y finalmente un aparato político que se va a encargar de la coordinación de las acciones políticas, es decir, los acusados Pier Paolo Figari Mendoza, Ana Rosa Gers Garfias de Vega y Jorge Treyes Montero. La estructura de la organización va a tener algunas modificaciones para la
elección del año 2016, pero siempre va a mantener en la cúspide, en lo más alto, a la acusada Keiko Fujimori, con esta jerarquía vertical, pero que también vamos a encontrar a esta cúpula que he mencionado, con Vicente Ignacio Silva Checa, Ana Rosa Garfias de Vega, Pier Paolo Figari Mendoza, Jaime Yoshiyama Tanaka, José Klimper Ackerman y Adriana Bertilda Martínez de Cortés. El aparato financiero va a tener ciertos cambios porque a partir de esas elecciones, quien lo va a jefaturar va a ser José Klimper Ackerman, lo van a integrar Jaime Yoshiyama Tanaka, Augusto María Bedoya Cámere, e ingresa el acusado Marc Vito Villanella. Siempre en las funciones de captar, recolectar, distribuir activos, y también conformándolo Jorge Yoshiyama Sasaki en el rol de captador de los falsos aportantes. Tenemos también el aparato administrativo, continuará en esta gestión de administración de los activos ilícitos Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés, jefaturándolo, e integrando Carmela Paucarapaxi, Rafael Arcángel Herrera Mariños, Erika Yoshida Macoga, e ingresando Luis Mejía Leca. Y finalmente, en el aparato legal, antes de concluir, Vicente Ignacio Silva Checa, quien se encargaba del asesoramiento a la lideresa y sobre todo encargado de los asuntos judiciales con la finalidad de obstruir las investigaciones, es decir, de Vicente Ignacio Silva Checa. Por último, el aparato político, que lo había anunciado, encargado de la coordinación de las acciones políticas, Pier Paolo Figari Mendoza, Ana Rosa Garfias de Vega y Jorge Treyes Monteros. Voy concluyendo con esta primera parte de presentación de la organización. La permanencia y la temporalidad, las actividades las van a iniciar, y es lo que se va a aprobar en el año 2009, van a ejecutar sus actos entre las campañas electorales 2011 y 2016 hasta la actualidad. He mencionado ya los negocios ilícitos y la finalidad por la que se constituyó. Simplemente resumiré en la obtención de lucro, el poder político, la cooptación del Estado, el impulso de leyes para su beneficio, para beneficio de las personas y empresas de las que captaban dinero, y controlar las instituciones de justicia para asegurarse la impunidad de sus crímenes. Los elementos estructural, personal y funcional los acabo de comentar. Los delitos cometidos por la organización criminal, fines inmediatos, tienen que ver con el lavado de activo, la falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica, y los fines mediatos, la obstrucción a la justicia. ¿Cómo vamos a probar la existencia de esta organización criminal? Porque esta se manifiesta. Esta da manifestaciones que busca obtener protección para sus integrantes, controlando las instituciones, y para ello necesita tener poder. Por eso hace actos de interferencia en el Congreso de la República, este último como parte del Estado, porque la acusada Keiko Fujimori no necesita ser elegida para controlar el Congreso. En el 2011
con 37 congresistas. En el 2016 con 73 congresistas. Y ella, la acusada Keiko Fujimori, su cúpula, Vicente Silva Checa, a quien ustedes conocerán como el alias Oscar, porque acá vendrá Rolando Reategui, congresista de ese partido, a manifestarles a ustedes cómo lo llamaban. Y además, Pierre Figari y Ana Gers, estos ordenaban a los congresistas de la República para que hagan actos de favorecimiento o entorpecimiento para el logro de los fines antes mencionados de la organización criminal. Y así, la cúpula y su lideresa determinaban la agenda del comité político, de la bancada, por encima de quienes ocuparan el cargo de presidente del Congreso o presidente de comisiones. La voluntad no era de los congresistas, la voluntad era de la acusada Keiko Fujimori. Porque como lo he anunciado, acá vendrá uno de sus integrantes, Rolando Reategui, quien le dirá a ustedes que la cúpula era quien tomaba las decisiones en el comité político, en el Congreso de la República. A este juicio vendrá Juan José Garrido Kecklin, director del Comercio, Mercedes Arauz, presidenta del Consejo de Ministros, a presentarles a quien es realmente Vicente Silva Checa y las decisiones que él adoptaba a nombre de la acusada Keiko Fujimori por encima de lo que es la estructura legal del partido. Pero había anunciado también que vamos a presentarles a ustedes cómo los proyectos de ley, las modificaciones a las leyes, buscaban favorecer los intereses de la organización criminal y los grupos económicos que favorecían con el dinero que entregaban, o de los que eran favorecidos con el dinero que entregaban. Así vendrá la congresista Patricia Donaire, que les dirá a ustedes que los congresistas de ese partido político acataban la orden o las órdenes de quien denominaban alias la jefa, es decir, de la acusada Ana Gers, integrante de la cúpula. Y también vendrá Rolando Reategui, también congresista, a mostrarles los chats de la botica, que son conversaciones que sostienen los integrantes del partido político y la cúpula con su lideresa, en donde planificaban, ejecutaban actos de hostigamiento, deslegitimación a la investigación penal del Ministerio Público y a cuanta autoridad pretendiera investigarlos. Y así ustedes escucharán por boca de los actores y de la prueba que el juez César San Martín era catalogado como el enemigo político histórico del fujimorismo.
mencionado también que esta organización la van a conocer ustedes por sus manifestaciones, por los actos de protección a altos funcionarios que en el decurrir de la organización se vinculan con esta. Es decir, con quienes estaban buscando la impunidad de sus actos. Y van a conocer ustedes la intromisión e interferencia en la Fiscalía de la Nación. Es decir, cómo la organización criminal instrumentalizó al partido político para blindar a Pedro Chávarri Vallejos, quien ejerció o ejercía en aquellos años el cargo de fiscal de la Nación, y que la organización criminal comenzó a vincularse con una red de cuellos blancos, una red de jueces y fiscales traficantes de la justicia.